Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, a TFC Hueslaco en español. ¿Cuántos están vivos y listos para recibir la palabra de Dios? Un fuerte aplauso a Dios. Eso. ¿Ya comieron? ¿Ya comieron? Bueno. Pues al rato, un tantito más. Mi nombre es Pastor David Mendoza. Es un placer estar con ustedes de nuevo esta tarde. Yo soy el pastor aquí del campus de TFC Hueslaco en español. Tenía ya 2 semanas sin platicar con ustedes. Tuve la oportunidad de mi esposa de predicar el Día de las Madres, y la semana pasada Mariel tuvo la oportunidad de compartir la palabra. Un fuerte aplauso a Dios por los predicadores, los que dan de su don al pueblo de Dios. Pero una vez más me van a escuchar a mí hoy y voy a seguir el tema que ya llevamos varias semanas. Yo creo que como 3 o 4 semanas llevamos el tema del Sermón del Monte. Un tema muy importante. Empezamos en Mateo 5, todavía estamos en Mateo 5, pero estamos aprendiendo, caminando con Dios, la revelación que Él quiere para nuestra congregación en este tiempo. Así que si tiene su Biblia con usted, vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y como siempre les animo, tengan un papelito por ahí, una pluma, algo para apuntar. Si tiene su teléfono, búsquele ahí las notitas, mantenga disciplina, no vaya al WhatsApp, no vaya al Face. Son para las notas, estamos presentes para aprender. Así que antes de empezar con este versículo que voy a compartir esta tarde, hermanos, tiene un significado grande para mí, porque este versículo tomó un saborcito distinto, algo muy interesante para mí hace varios años. Yo empecé, como varios de ustedes ya saben, en el ministerio, cuando Dios me llamó a mí a predicar, a empezar a enseñar. Empecé enseñándole a los muchachos, a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? O jóvenes de corazón. Entonces yo empecé con los muchachos porque sentía de parte de Dios como que los muchachos necesitaban un poco de atención. Mi corazón se me quebrantaba con ellos porque no sabían mucho de la palabra, no sabían quién era Dios, no habían experimentado su bondad. Entonces este versículo que voy a compartir, se lo compartí a un joven y tuvimos un encuentro muy interesante después. Quiero empezar con el versículo y luego lo platicamos. Versículo 17 dice: no piensen, Jesús hablando, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Hablando de la ley, hablando de los mandamientos de Dios. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. La palabra de Dios esta tarde, hermano mío. Entonces yo compartí este versículo, no sé por qué, estaba dando una enseñanza en la clase y yo creo que en ese entonces estaba predicando y enseñando en una iglesia muy tradicional. Los muchachos sabían un poco de Dios, pero había una especie de entendimiento de ley, mandamientos de Dios, pero también había, a ver si me pueden seguir acá, mucha religión. Muchas tradiciones humanas que estos muchachos habían escuchado, habían aprendido cosas sobre el comportamiento, no necesariamente pecado, pero vestimientas, cómo hablaban, cosas así. Entonces estos muchachos tenían una idea de la ley de Dios, los mandamientos, pero también pensaban mucho de cómo se miraban, cómo se tenían que vestir, la música que podían escuchar, cosas así. Entonces yo empecé a hablar de la palabra de Dios y que yo quería introducirles a ellos a Dios y a la bondad de Dios y a su grandeza. Pero después de la clase, después de leer este versículo, una muchacha vino y me platicó y dice: pastor, o no era pastor, David, tengo una pregunta. Dije: ¿cómo ves? Es que tú dices que no se trata tanto de mi vestimenta, se trata más de mi corazón. Y dije: sí, eso es válido, pero yo pienso, me dice la muchacha, yo pienso que me tengo que vestir de cierta manera para que Dios se agrade de mí. Y dije: wow, ok, ¿por qué piensas de esa manera? Y dice, y me referenció esto. Es que dice la palabra de Dios que todas las leyes que Dios dio, yo las tengo que cumplir. ¿Eso es lo que decía la palabra ahí? Todas las leyes que Dios dio, ¿las tiene que cumplir uno? ¿Yo? ¿Ella? ¿O quién las va a cumplir todas?
pues de eso vamos a hablar. Miré a la muchacha y tenía un peso sobre ella. Buena muchacha, buena gente, amiga. Un pollillo, yo creo, tenía como 17 años, 18 años, pero usted tenía tal peso sobre sus hombros. Yo tengo que cumplir toda la ley de la palabra de Dios. Dije, wow, hay un malentendido aquí. Vamos a hablar un poco de eso. Y hablé con ella y quiero hablar de lo mismo con nosotros. Quiero hablar de cómo obedecemos a Dios, cómo obedecemos los mandamientos de Dios y cómo obedecemos a Dios. Y de hecho el título de hoy, a ver si no les entra mucho miedo, pero el título de hoy lo he titulado Obediencia Perfecta. ¿Cuántos pueden obedecer a Dios perfectamente con un amén? Muy apenas ese amén. Es que está difícil, ¿no? ¿Cómo que perfecto? Pues vamos a hablar un poco de eso esta tarde, porque muchos pensamos que a nosotros nos queda encima esa responsabilidad de ser perfectos delante de Dios, pero vamos a hablar de la palabra, lo que nos enseña la palabra de Dios. Vayan conmigo a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, le voy a compartir unos 2 versículos, hacer unos puntitos y a ver dónde caemos. Gálatas 3:10 dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, si me permiten traducir eso, los que dicen yo me voy a portar bien siempre. Quizá no tienen relación con Dios o no conocen mucho a Dios, pero van a decir, yo voy a hacer los mandamientos todos, yo voy a hacerlo como Dios dice. Quizá no tengo a Dios en mi vida, quizá no estoy caminando con Él, pero yo voy a portarme de cierta manera siempre. Mira lo que dice la palabra de Dios. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Qué dice eso, pastor? Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Qué está enseñando este versículo, hermano mío? Dice aquí la palabra de Dios que si queremos justificarnos nosotros mismos delante de Dios con nuestra obediencia, tenemos que hacerlas todas perfectamente. Todos los mandamientos. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer los 10 mandamientos. ¿Cuántos están ejecutando perfectamente el mandamiento de no tener ídolos delante de Dios? Pues no tiene que decirlo en voz alta, ¿verdad? Pero como que, pues no sé, pastor, ¿tiene algo más importante que Dios en su vida? Eso es un ídolo. Amén. ¿Cuántos están cumpliendo con perfección el mandamiento que dice no echen mentiras? ¿Alguien aquí esta tarde? Pues yo no he hecho mentiras, pastor. Pues a ver, vamos a ver los impuestos que reportó el año pasado. Vamos a ver los programas de esos del Estado. ¿Cómo están portando ahí? ¿Honrar madre y padre? Más o menos. ¿No matar? Yo no he matado a nadie, pastor. Acá mero, yo no estoy portando bien. Pero dice Jesús, si uno tiene enojos e insulta a alguien más, dice idiota o insulta a alguien y está enojado, esa es la semilla del asesino. Entonces, ¿quién? Puedo seguir, ¿no? Pero lo que va a pasar si sigo es, nos vamos a dar cuenta que nadie aquí esta tarde, recíbela conmigo, nadie aquí esta tarde es perfecto. Y si pensamos que tenemos que obedecer la ley perfectamente para agradar a Dios, pues no la vamos a hacer ninguno. Por eso es la importancia de este versículo. Vamos a seguir un poco más acá, porque alguien sí lo hizo perfectamente. ¿Quién es esa persona? ¿El pastor David? Vayan conmigo a Hebreos 4. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Gloria a Dios por ello. Jesús comprende. Jesús nos entiende. Amén. Porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Jesús fue Dios, es Dios, pero a la misma vez también era humano. Entonces, como humano, Él enfrentó todo lo que yo y usted hemos enfrentado. Denle gloria a Dios. Pero mire la diferencia de Él y nosotros. Ahí va. Sin embargo, Él nunca pecó. La diferencia de yo y usted y Cristo es que yo y usted vivimos esta vida y cuando tratamos de seguir los mandamientos de nuestras fuerzas, fracasamos. Amén. Pero Jesús vivió en la vida, era humano, nació, murió, resucitó y en ese tiempo, mira lo que dice la palabra de Dios,
nunca pecó. Gloria a Dios por ello. Eso quiere decir que como nosotros hacemos mentiras en los impuestos, Él no mintió. Como nosotros nos enojamos con nuestro prójimo, con familiares, insultamos ahí en el Expressway en McAllen, no se haga. Cuando entramos allá en este tiempo de tráfico, en el calorón que tenemos ahorita, qué bárbaro. 110 y la gente muy apenas ahí en el Expressway. ¿Y qué sale de acá? Los insultos, de repente insultos. Pues dale, es que Jesús nunca hizo eso. Jesús no mintió, no fue adúltero, no insultó. De hecho, cuando a él lo estaban golpeando, cuando a él lo estaban acusando, no decía nada. Él honró a madre y a padre. Cuando él estaba siendo crucificado, miró a su madre. Juan, te encargues de mi madre, por favor. Está muriéndose y se está encargando de su mamá. Jesús fue, con un fuerte gloria a Dios, perfecto. Amén. ¿Por qué es importante eso, hermano mío? Porque quiero empezar por ahí. Para empezar, Jesús obedeció la ley perfectamente. Eso es importante entender. Dios quiere, y dice la palabra de Dios, para agradar a Dios, necesitamos que cumplir la ley perfectamente. Todos los mandamientos, como ya hemos hablado aquí presente esta tarde, no hay nadie que lo va a poder hacer, pero sí hay uno que ya lo hizo. Ese fue Jesús. Sigan conmigo a Gálatas 3:13. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones y para que por la fe recibiremos el Espíritu según la promesa. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice algo más claro. Al que no cometió ningún pecado, ¿de quién está hablando ahí? Jesús. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros, por TFC Hueslaco, por usted y por mí, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Por qué no estamos platicando de esto? Porque es importante entenderlo antes de entrar a algo más práctico, si lo puedo decir de esa manera. Número 1, Jesús obedeció la ley perfectamente, como nosotros no podemos. Número 2, si está apuntando sus notas, Jesús nos dio su victoria. Cuando empecé a entender esto, hermanos, por eso me conmovía mucho esta muchacha, esta estudiante que estaba en la clase mía cuando estaba en la dominical. Porque yo estaba hablando de comportamiento, de ley, de cómo tenemos que actuar y accionar y obedecer las cosas de Dios. Y esta muchacha me estaba mirando, es que tengo que hacerlo todo, tengo que ser perfecta. A los escasos años de 17, 18 años, la muchacha tenía una carga sobre ella, pensando que ella tenía que ser perfecta, no entendiendo que nunca va a poder ser perfecta ella, pero ella sigue a un Salvador que fue perfecto. ¿Ven la diferencia? ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si uno entiende eso, empezamos a entender que Jesús nos da su victoria. Entonces, sígueme acá y luego les doy un ejemplo. Si tenemos que obedecer la ley perfectamente, la única persona que lo ha hecho es Jesús. ¿Qué es la paga del pecado? ¿Alguien sabe? Que la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir, si usted está aquí esta tarde y ha mentido, ¿qué merecemos? Un golpe así, no. ¿Qué merecemos? Si hemos cometido adulterio, ¿qué se merece? Dice la palabra de Dios. Muerte. Si hemos quedado corto de la voluntad de Dios en una área de nuestra vida, ¿qué es lo que se merece? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que viene por medio del pecado? Muerte. Entonces nosotros merecemos por nuestro comportamiento esa muerte. Jesús nunca pecó. Entonces, ¿qué merece Jesús? ¿Él merece muerte? Pero escucha acá, no merecía. Él nunca cometió adulterio, pero por su muerte Él pagó su adulterio. Él nunca mintió, pero por su muerte Él pagó la paga de su mentira. ¿Cuántos mentirosos en la casa de Dios hoy? Nomás el pastor. ¿Y el hermano que está acá? ¿Cuántos mentirosos? No les tiemble la mano, no se preocupe, estamos platicando. No estoy tomando nombres.
¿Cuántos mentirosos? Ok, entonces yo merezco cierto trato, ¿no? Porque yo he caído corto. Pero la palabra de Dios me enseña que no lo voy a recibir ese pago, no voy a recibir esa muerte. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Él me dio su victoria. Un ejemplo. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Cómo puede ser alguien más que un vencedor? ¿No es bueno ser vencedor? ¿Cómo es mejor ser más que vencedor? ¿Qué quiere decir eso? A ver, un boxeador por ahí, un nombre de un boxeador. Canelo. El Canelo mentado. Yo estaba pensando Julio César. ¿Tú crees que tanto tiempo que no miro boxeo? De la Hoya o César Chávez. Canelo, vamos a decir Canelo. Canelo va a hacer una pelea por medio del pay-per-view o lo que sea, y se programa la pelea, va a pelear a tal persona, y si gana va a recibir ¿cuánto dinero? Más que nosotros. Bastante, más que el pastor por seguro. Pero va a ganar algo. Entonces se mete el Canelo al ring. ¿Al ring? ¿Así se dice? ¿No es un ring el del carro? Vámonos. Se mete al ring y recibe una golpiza tremenda, una golpiza bárbara. Por 12 rounds. Una golpiza tremenda, sale todo golpeado y sale así. Está güero, pero sale rojo. Golpeado y moretoneado, y gana. ¿Y le van a dar cuánto a él? Unos millones, por seguro, ¿no? Unos 4 o 5 millones, fácil. Le dan millones a él. Vencedor. ¿Sí? ¿Me están siguiendo acá? Vencedor. ¿Quién es más que vencedor en ese ejemplo? Ahí les va. Su esposa. ¿Me están entendiendo acá? Él ganó $5 millones, pero recibió una golpiza. ¿Cuánto ganó ella? $5 millones. Y no recibió nada. De acá de lejitos. Dale, Jani, dale. Tú dale. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ella es más que vencedor porque estaba asociada con alguien que venció. Come on. Ahí va. ¿Me están siguiendo acá? Y el que venció recibió un premio por lo que ha vencido. Y por su asociación con la esposa se la da. Es lo mismo con nuestra fe. ¿Me están siguiendo acá? Jesús tomó toda esa consecuencia, ese pago, ese dolor, lo que nosotros merecíamos, y nos la da. Ten, vida eterna, perdón, poder para vivir esta vida, es tuyo. Y escúcheme acá, hermano, a cualquiera persona que lo quiera. No solamente a los elegidos, a los santitos, a cualquiera persona que lo quiera. Pero eso debe transformar nuestra obediencia. ¿No? Otro ejemplo. A ver si esto nos ayuda un poco más. ¿Cuántos crecieron, si me pueden apoyar un poco acá, cuántos crecieron en su niñez en una especie de pobreza? Escasos recursos. ¿Alguien acá? Unos cuantos. Cuando uno tiene escasos recursos, la vida también es interesante, ¿no? De repente no sabe uno de dónde viene su comida. De repente no sabe uno cuánto dinero va a haber. Entonces, cuando uno tiene esos escasos recursos, cuando uno crece bajo esa pobreza, como que la vida es formada por esa pobreza. Muchas veces no planifican más allá de una semana porque no saben lo que va a venir. ¿Cómo ves si vamos para visitar a tal y cual persona? Pues es que no sabemos, no sé muy bien cómo vamos a estar financieramente en una semana, entonces no puedo planificar. ¿Qué vamos a comer a la tarde? Es que no tuve la chance no tenemos los recursos para ir a ver qué hay en el refri. Nuestra vida es formada, ¿no? Por nuestros escasos recursos. La pobreza nos forma. Un ejemplo, si por ejemplo una muchacha crece en eso, en ese ambiente de escasos recursos, va a comer, de repente van y comen en una parte y ordenan una comida y hay sobra. ¿Cómo se dice? Sobra comida. Y cuando uno crece en ese ambiente, como que le da algo de tirar la comida. Échala a la cajita para el lonche para la mañana. Échala una bolsita, por favor, acá. Porque estamos impuestos, ¿verdad? Estamos en un ambiente de pobreza, estamos en un ambiente de escasez.
De repente esta muchacha, si me permiten el ejemplo, sale ahí al H-E-B o algo y se topa con un muchacho simpático, así como su pastor. Y guapo, ¿verdad? Y se topa con él y dice, wow, este muchacho está muy simpático y soltero también. Y empiezan a platicar en la fila del H-E-B. Y el muchacho le dice, ¿cómo ves? Te llevo a cenar uno de estos días. Y la muchacha dice, está bueno, vamos. Te llevo a ir a la Longhorn. ¿Qué es el Longhorn? Es carne, es una steak. Esta muchacha dice, yo pensaba que me ibas a invitar al McDonald's. Pero vamos a la Longhorn. Y llegan a la Longhorn y dice, ordena lo que quieres. Y la muchacha como que le queda medio pues, no está impuesta. Y luego le traen la carne, un pedazote así de carne y comida. Y dice, pues una cajita para llevar, ¿no? Y el muchacho le dice, no te preocupes, mañana te vuelvo a sacar. Mañana, no te preocupes para mañana. Mañana te vuelvo a sacar. ¡Wow! Y lo dice, pues bueno, ya, buena cita, vámonos a la casa. Bueno, ya gastaste un dineral. No, una buena cita. No, vamos a un café o qué. Café también. Oye, pues ya le pegué al gordo. Una comida, un cafecito. No, hombre, ya se puso bueno. Entonces de repente empiezan a salir y se empiezan a conocer. Con el tiempo el muchacho le propone el matrimonio a la muchacha. Y dice, ¿cómo ves si vamos a conocer a mis padres? Bueno, vamos, y la sube al coche, al auto, y van a conocer a los padres y se meten a una propiedad, pero propiedad grande. Piscinas y carros y nombre, y una propiedad de esas grandotas. Y cuando se llegan en el carro sale un mayordomo por ahí. Señorita, su bolsa le ayudo. Y la muchacha, pues, oye, ¿quién es este o qué? No está impuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creció en, ¿qué? Escasez, pobreza. Llega a la casa y no me le sacan comida y todos muy alegres, todos muy buena gente y no te preocupes por mañana y vamos a ir a visitar a nuestra familia en tal cual parte y no, y también quiero ir, ya tengo familiares también yo en México, ¿cómo ves si vas con nosotros? No, es que no sé muy bien cómo estamos ahorita financieramente, no te preocupes, hombre, te vamos a comprar el boleto de ida y vuelta, nosotros nos encargamos. ¿Qué hace una persona que ha crecido en escasez con esa abundancia? Porque de repente uno se queda pensando, pues, y se tiene que ajustar, ¿no? ¿Y si se casa, qué va a pasar? Sígueme acá. ¿Se va a tener que acomodar? ¿Se va a tener que acoplar a una manera distinta de vivir? ¿Va a tener que aprender cómo pensar diferente? Ahora no hay escasez, ahora hay muchos recursos. Ahora hay dinero, ahora hay influencia, ahora hay una vida más abierta de lo que había experimentado hasta ese momento. Cuando uno empieza a entender que somos más que vencedores, cuando uno empieza a entender que somos adoptados a una familia de abundancia en Cristo, escúcheme, debe de cambiar cómo obedecemos. Porque ahora entendemos que somos parte de algo diferente. Empezamos a entender lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y por qué quiero platicar eso esta tarde, hermano mío? Porque lo que he visto yo en mi vida, y lo he experimentado, y no quiero que se sienta juzgado o nada, pero lo que he visto en mi vida y a través de los años en la fe, es que mucha gente viene a los pies de Cristo, no lo conoce muy bien, no tiene relación con Él, busca ser obediente en ciertas partes de su vida, en otras partes no, y viven una vida media de altibajos. No hay un gozo, no hay un entendimiento de que Dios, o no hay un entendimiento de lo que Dios ya ha pagado por ellos. No han entendido las riquezas de la gracia y la abundancia de Dios en su vida. Y viven, si lo puedo decir, si me permiten esta frase, con un espíritu pobre. Un espíritu de escasez. Lo veo en las preguntas. Me preguntan, pastor, ¿qué dice la palabra de esto y esto? ¿Qué dice la palabra de esto y esto? ¿Por qué dice la palabra que no puedo tomar? ¿Por qué dice la palabra que no podemos ir acá? ¿Por qué dice la palabra que esto y esto y esto? Y yo me pongo a pensar, si ya somos parte de una nueva familia, si ya somos más que vencedores, ¿por qué estamos hablando de la muerte? ¿Por qué estamos tratando de buscar las cosas que van a traer muerte a nuestra vida? El trago, el pecado, el adulterio, la inmoralidad sexual. ¿Por qué tanto estamos enfocados en las cosas que van a introducir muerte y no estamos enfocados en las cosas que ya ha dado Dios para introducir vida? ¿Tiene sentido esto? Entonces, cuando uno empieza nomás a ver la vida como reglas que cumplir para Dios, perdemos por completo lo que Dios ha hecho.
yo no tengo que ser perfecto porque yo sigo y amo y estoy asociado con el campeón que ya fue perfecto. ¿Tiene sentido esto? Yo no me preocupo si quedo corto, aunque yo quiero ser obediente, claro, no me malentienda. Pero no me preocupo si de repente quedo corto en algo. Busco el arrepentimiento, busco de Dios porque yo sé que mi paga ya la pagó Él. Entonces eso cambia la manera de vivir. Lo que yo he visto en la fe, lo que miraba en esta muchacha, esta joven, es que ella sentía que tenía que obedecer perfectamente y comportarse de cierta manera para que Dios se agradeciera con ella, estuviera agradecido con ella. Y eso hoy en día todavía lo miro, no solo en los jóvenes, sino hasta en los adultos y hasta en los maduros. Tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto para que Dios se agrade conmigo. Y lo que yo le quiero decir, hermano, es no. Dios se agrada con usted porque Él le ama. Y si usted queda corto, Él ya lo pagó. Y si entendemos eso, nos cambia la manera de ser. Un versículo que quiero compartir con ustedes está en Jeremías 31. Vayan conmigo al libro de Jeremías. A mí me encanta cómo la palabra de Dios entendía que nosotros no vamos a poder. Dice Pablo que todos quedamos cortos, todos pecamos, todos estamos lejos de la voluntad de Dios. La palabra de Dios lo entendía. Entonces, a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento mirábamos a la gente recibir la dirección de Dios y tratar de hacerlo por sus propias fuerzas y de repente caían. Y trataban y caían, y trataban y caían. Y yo lo veo eso hoy en día en los cristianos hoy en día también. Como que tienen altibajos y como que nunca realmente nos agarramos a las promesas de Dios. Mira lo que dice en Jeremías, el plan de Dios para corregir todo esto. Dios sabía que iba a suceder esto. Y implementó un plan de salvación, implementó un plan de transformación, implementó un plan de obediencia para su pueblo. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a ser transformados por Él? Jeremías 31 dice esto, y esto fue escrito más o menos 500 a 600 años antes de que Cristo llegara. Entonces el plan no es nuevo, el plan es antiguo, tiene tiempo, pero mire el plan de Dios. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá y con la casa de TFC Weslaco un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como el pacto que hizo con Moisés. Mi pacto con ellos que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel y el pueblo de TFC Weslaco después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley y mis mandamientos, ¿dónde? Dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. No tendrán que enseñarse más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos, mira la promesa de Dios, todos me conocerán. ¿No más el pastor? Todos. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Dios por su palabra en Jeremías, amén. Entonces, ¿qué quiero dar a entender en esto, hermanos? Okay, déjenme dar el último punto y aquí aterrizamos. Entonces les dije, Jesús obedeció perfectamente la ley, Jesús nos dio su victoria, amén. Y para terminar, Jesús nos hace libres de la muerte y nos empodera para obedecer. Ahora que entendemos que Él recibió los golpes por nosotros, ahora que entendemos que nosotros fuimos adoptados a una riqueza, entendemos que somos libres de la muerte y eso nos empodera a obedecer. ¿Por qué obedecemos? ¿Porque lo tenemos que hacer? No, porque amamos a Dios, porque recibimos lo que nos ha hecho. Un último ejemplo y a ver si esto nos ayuda. Yo a la escasa edad de 18 años, no se sorprenda, pero yo no era la persona que soy ahorita. Yo era una persona distinta. Yo era, a los años de 18, a la edad de 18 años, yo creo que todos podemos decir lo mismo. Un poco egoísta. A la edad de 18 años, el pastor un poco egoísta. ¿Alguien más? Jóvenes, un poco egoísta. Todo era para mí. Yo vivía en la casa con mis padres. Y ellos están presentes esta tarde. Gloria a Dios por ello. Den un fuerte aplauso a mis padres. Acá están. Dios los bendiga. Ahora sí no puedo echar mentiras porque aquí están.
Yo estaba en la casa de mis padres y no les ayudaba con un bill. No les ayudaba ni con una factura. Yo tenía como 18, 19 años ya trabajando, pero todo el dinero que entraba, ¿para quién era? Para acá. Mis planes, ellos hacían sus planes en el fin de semana, yo no me metía, yo hacía mis planes para mi vida, para mi dinero, para mi futuro. Un egoísmo, ¿no? Porque pues era joven, no sabía mejor. Como que no agarraba, como se dice la palabra por ahí, todavía no agarraba juicio. No tengo escuchado esa palabra antes. No tenía ese juicio para entender que tengo responsabilidades para la familia, para mis padres, para mis hermanos, para mi futuro. Egoísta, joven. De repente algo cambió en mi vida que me hizo más responsable, me entró el juicio, me entró la responsabilidad, me entró el entendimiento de que tenía que cambiar. ¿Qué fue esa cosa? Conocí a alguien. ¿A quién conocí? Pues me gustaría decir que fue Jesús, pero no fue Jesús. Los hermanos, gloria a Dios, pastor, pues sí lo conocí, pero todavía no me entraba. Todavía no me caía el 20 por ahí. ¿A quién conocí? A mi esposa. Conocí a mi esposa, muy enamorado del pastor. Y nos conocimos, empezamos a hablar, y cuando empezamos a hablar yo y ella, de repente empezó a entrar el juicio, empecé a entender, me tengo que ser responsable. Empecé a planchar mi ropa. Es que hay que mirarse guapo, ¿no? Planchar la ropa y estudiar. ¿Para qué? Para hacer mi vida con alguien. Y luego llegó mi niño, mi primer niño, Moisés. Y de repente pues todo cambió. Ahora me hice responsable por él, me hice responsable por él. Y quiero que capte esta realidad. Cuando uno obedece a Dios por la ley, por los mandamientos de Dios, simplemente porque tienen que hacerlo, han perdido algo importante. Han perdido la importancia de relación, de intimidad y de amor. Un ejemplo, cuando tuve mi niño, cuando tuve mi esposa, alguien tenía que decirme que yo tengo que darles de comer a ellos. Había una ley que tenía, David, dale de comer a tu esposa a cierto tiempo y a tu hijo a cierto tiempo. Había una ley para eso. ¿Por qué no? ¿Y por qué les di de comer si no había ley? Sígueme acá. ¿Por qué? Porque los amo. Yo la amaba. No tenía que decirme una ley que tenía que darle de comer. ¿La puedo traicionar? ¿La puedo maltratar? Sí puedo, pero no debo, ¿verdad? Pues claro, ahí nos entramos en otro tema, hermano mío, por favor. Pero sígueme acá, ¿verdad? Entonces, pero si le amo y siento ese juicio de que tengo que protegerla y amarla y cuidarla porque Dios me la ha otorgado. Me tiene que decir una ley: no cometas adulterio. No lo hago, ¿por qué? Porque la amo. Hay mucho cristiano hoy en día, hermano, y por eso quiero terminar ahí, que quieren obedecer a Dios y no entienden por qué no pueden. Quieren obedecer los mandamientos. Me preguntan, pastor, ¿qué dice la palabra de esto, esto y esto y esto? Y como que batallan. Y hoy en día quiero transmitir este mensaje porque lo que me ha dado a entender Dios a mí es que muchas veces el cristiano batalla con obedecer a Dios y caminar en sus mandatos simplemente por una razón muy sencilla. No tienen relación y no aman a Dios. Saben la ley, pero no la hacen porque no tienen esa intimidad con Dios. Como la intimidad la relación que yo tengo con mi esposa es la relación más cercana a lo que uno tiene con Dios. Yo la protejo, yo la amo, yo trato de hacer lo mejor para ella porque le amo, no porque hay leyes que tengo que seguir. Y hay mucho cristiano hoy en día, hermano, que quiere seguir a Dios simplemente con obedecer leyes y sin relación con Él, hermano mío, escúcheme, nunca va a llegar. Trátele. Desafortunadamente, como pastor, yo lo he visto. Es que la palabra dice esto y esto y esto y esto y esto. Yo he visto los dos lados. Gente que no sigue la ley y el pecado introduce muerte y los zalandea. Los golpea fuerte. Pierden su familia, pierden su salud, pierden su dinero. El pecado, amén. También he visto al otro lado, que es algo más interesante. Es importante decirlo en un auditorio lleno de cristianos, porque yo sé que el servicio español tiene más cristianos que los de inglés. Si me permiten.
Yo lo he visto del otro lado, cristianos que dicen, yo me tengo que comportar de esta manera y porque yo lo he hecho, Dios me debe de bendecir y me tiene que bendecir. Entonces, porque yo hice tal A, B, C, D, mi vida debe de ser de esta manera. Y cuando no pasa, ¿qué pasa? Ahí se va la fe. Los hermanos amargadísimos, enojadísimos, amargados con Dios, amargados con prójimo, según muy religiosos, porque estaban siendo obedientes a leyes, pero su vida amargada. ¿Por qué? Porque no se trata de nomás obedecer la ley o no obedecer la ley. Se trata de relación con el campeón que ganó la victoria para todos nosotros. ¿Lo reciben esta tarde? Amén. Gloria a Dios por ello. Pero escúcheme, ¿por qué tengo que terminar? Pero quiero aterrizar esta nave. Escúcheme, hermano, si entendemos eso, debe de cambiar nuestro comportamiento. Cuando yo le digo a usted, pare de mentir, ¿lo va a hacer porque yo le dije? ¿O lo va a hacer porque entiende que la mentira daña y le duele el corazón de su padre? No es el mejor plan de Dios para usted. Lo que quiero transmitir, hermanos, es como que quiero mover los pensamientos. No quiero ver cristianos cargados con el peso de la ley de perfección. Yo quiero ver cristianos que entienden que ahora viven en una casa expansiva, un hogar grande, un rey que ha sido victorioso y que si usted ha caído corto, escúcheme, hermano, y si capte esto, si tiene a Cristo no va a ser castigado por eso. Si entendemos eso, hermanos, no muy fácil lo hacemos otra vez. ¿Me entiende? Si cometió un adulterio, no va a ser castigado por eso. Merece ser castigado, pero no lo va a ser castigado eternamente. Ahora no muy fácil lo hacemos de nuevo, porque entendemos lo que costó. Entendemos los moretones y los chicotazos, los daños que recibió nuestro Cristo Jesús para nosotros. Y eso debe cambiar nuestra obediencia. Entonces, ¿cómo somos obedientes perfectamente? El título del mensaje de hoy. No vamos a poder ser obedientes perfectamente, pero sí podemos seguir a alguien que fue obediente perfectamente. Y eso nos cambia nuestra obediencia. ¿Cuánto lo reciben esta tarde? Amén. Gloria a Dios, con un fuerte aplauso y un fuerte gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Quiero orar con ustedes y antes de terminar nuestro tiempo juntos, si puede conmigo inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Como les dije hace un momento, no se trata solamente de comportamiento, pero se trata de nuestra relación con Cristo. Es importantísimo, hermanos, que cuando nosotros lleguemos a ese trono delante de Dios, después de esta vida, vamos a ser juzgados. Y vamos a ser juzgados de una u otra manera. Vamos a ser juzgados con nuestras propias acciones, nuestros propios méritos, o vamos a ser juzgados con las acciones y los méritos de Cristo. Esas son las dos opciones. Si usted no tiene a Cristo en su vida, hermano mío, escúcheme, no se trata de nomás comportarse y seguir las reglas. Necesitamos de nuestro Rey, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Así que con rostro inclinado y ojos cerrados, si podemos orar. Y usted está aquí esta tarde, antes de entrar en oración por la congregación, si usted está aquí esta tarde y no tiene a Cristo en su corazón, no lo está siguiendo, si somos honestos esta tarde, no tiene esa relación íntima con Él, quizás se ha apartado de las cosas de Dios a través de los años, con el tiempo, quizás tenía una relación con Él más íntima en su niñez o en su juventud, pero en este momento están lejos de Dios. Si usted está aquí esta tarde lejos de Dios o quiere recibirlo por primera vez, ahí donde esté, si puede levantar su mano por mí para yo orar con usted esta tarde. Hermano, Dios me la bendiga. ¿Alguien más? Hermanas, Dios me las bendiga. Gloria a Dios por ustedes. Hermana, Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Necesitamos su presencia en nuestra vida para recibir esa perfección, esa gracia de Dios. ¿Alguien más que quiere levantar su mano esta tarde para recibir a Dios o renovar esos votos con Él? Si no, voy a orar por nuestras hermanas. Hermanas, las que levantaron su mano, lo que voy a hacer es muy sencillo. Se dice sencillo, pero qué magnífico es, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Se dice sencillo, pero qué magnífico es la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos ese hermoso regalo de Cristo? ¿Cómo recibimos esa habilidad de tomar el mérito de Dios sobre nuestra vida y no ser juzgados
por nuestras propias acciones. La palabra de Dios me asombra. Dice la palabra de Dios que si creemos en nuestro corazón que Dios murió, fue crucificado y fue resucitado por mí, y eso lo confesamos con nuestros labios, eso nos lleva a la salvación. Tan hermoso regalo de Dios es recibido simplemente con una oración de fe. Así que para los que levantaron la mano, lo que voy a hacer es voy a orar por ustedes esta tarde. Les voy a encaminar en esta oración. Yo voy a orar con ustedes y voy a pedir que los que levantaron su mano repitan esta oración conmigo. Pueden ser mis palabras, escúcheme, pero quiero que sean de su corazón. Pueden usar mis palabras, pero es su corazón los que la está orando esta tarde. El resto de la congregación que está presente, hágame el favor, hermano mío, oremos juntos en voz alta por nuestros hermanos y hermanas en este momento que están siendo adoptados a la familia de Dios. Juntos oramos en voz alta. Síganme. Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque murió por mí. En este momento te pido que vengas a mi corazón y que me salves. Toma todos mis pecados, renueva mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias, porque gracias a mi confesión estoy perdonado, vives en mí y el cielo es mi hogar eterno. Soy salvo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios esta tarde por su fidelidad y su gracia y su amor. Amén, hermanos.